Buenas tardes a todos. Cuando me propusieron, cuando una vez más me han propuesto presentar un libro, un evento, como en este caso, siempre me pasa por la cabeza pues varias cosas. Si a ello unimos que a la persona que he de presentar pues me unen vínculos desde la infancia, desde hace ya más de 40 años, pues ello les puedo asegurar que traspasa y se convierte en una doble vertiente. Primero, en lo que es el acto en sí, y en segundo, en que en definitiva vengo a presentar a un amigo, que es David Gómez Domínguez. Mi amigo David nació aquí en Linares, se formó en la Escuela de Peritos como perito de minas y ha desarrollado toda su carrera en torno a los riesgos laborales, a la prevención de riesgos laborales. Personalmente podemos decir que una de sus aficiones son los juegos de mesa, le encantan, las maquetas militares, y es un gran estudioso de la historia africanista. Me consta, porque fui testigo de ello, allá por los años 80, cuando siendo compañero de pupitre, un profesor que hoy no me ha podido acompañar, que es don Pedro Boyato, en el episodio y cuando contaba la historia del desastre anual en 1921, en la Guerra del Rif, David se quedó fuertemente impactado. Se quedó impactado, no traumatizado, pero sí fuertemente sorprendido. En ese momento, desde esa ocasión, David empezó a preguntar, a documentarse, a estudiar tan jovencito, podemos hablar, teníamos 12, 13 años. Y David, yo creo que al ser testigo de ello, que es lo que estoy indicando, podemos decir que ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Ahí empezó la semilla. David es columnista del periódico Ideal, un columnista habitual, los lunes. Además, colabora con la revista Historia Hoy, ha publicado relatos en la revista cultural Aldaba, que patrocina y edita el excelentísimo Ayuntamiento de Martos. También publica en la revista Asociación de Reservistas, así como en la revista La Legión. Su primera obra es Fuego sobre Igueribe, editada por Almuzara en el año 2021. Es su primera obra y yo a esta obra primero le he de reconocer, en mi opinión, el gran escrito, el gran libro que es. Y en segundo, también le reconozco a la obra que me ha permitido redescubrir y reencontrarme con David. Porque durante muchos años, época universitaria, nos perdimos la pista, lo lógico, el devenir de la vida, y con los años, gracias a este libro, David, esta es la cuarta vez ya que lo presento, nos ha hecho, pues como digo, redescubrirnos, reencontrarnos, y en definitiva yo creo que la vida, esta mañana lo comentaba con Antonio Pérez Henares, la vida por encima de las cosas, de los problemas, de todo lo que a todos nos acucia diariamente, nos debe hacer valorar que lo importante son las personas, el reencuentro con personas y más allá, donde tenemos vínculos de la infancia, aderezados con los años de la vida, pero yo creo que eso perdura. Siguiendo con la novela, Fuego sobre Igueribe, nos sitúa en uno de los episodios prolegómenos del desastre anual, en julio de 1921, que es el sitio de Igueribe. En este libro, su protagonista, que es Luis Codrán, es un reportero de un periódico de Madrid que viaja al sitio de la contienda para relatar cuanto allí acontece. En ese momento, Luis Codrán, con una serie de circunstancias y vicisitudes que hacen el libro realmente apasionante, se va a ver en la mayor encrucijada de su vida, porque se va a ver entre dos opciones. Primero, relatar lo que realmente estaba allí aconteciendo, lo que estaba pasando allí, o ser de verdad uno de los grandes héroes que pasarían a la historia. Luis Codrán, en su pluma, a través de su pluma y a través de la pluma de David, nos va a indicar hechos tan bonitos y tan reales de la vida como son la miseria humana y la dignidad humana, la lealtad y el horror de la guerra. Y yo creo, en definitiva, que nos hace sentir y reflexionar sobre lo que todos, que nacemos iguales, somos capaces de hacer, lo mejor y lo peor. David ha participado, además, con esta novela en el 10º certamen de novela internacional de novela histórica de Úbeda. Y ha sido recientemente premiado por la Asociación de Escritores con la Historia con el tercer premio de novela histórica Pozuelo de Alarcón, premio que recibió y compartió con Aliza Ballina, otra estupenda escritora que ayer tuvimos el honor de que nos acompañara. Actualmente trabaja con su segunda novela y ya él será el que tenga que desvelar cuando llegue el momento oportuno de todo lo que allí relata. En lo personal, y ya dejo al autor, que para eso estamos, para escucharlo él y no a mí, en lo personal sí puedo decir de David que me llama mucho la atención
su sencillez en las formas, en el continente y en el contenido, y su gran honestidad en el trato. Tiene una gran capacidad de trabajo y de organización, porque sin él, señoras y señores, sin él difícilmente estaría yo aquí, bueno, difícilmente estaríamos muchos aquí, cosa que es de agradecer. Como decía Leonardo da Vinci, la simplicidad es la mayor de la sofisticación. Y David creo, en mi opinión sincera, que lo cuadra. Señoras y señores, le dejo ya con el escritor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Esta mañana, pues, al levantarme, pues lo que he hecho es ir al cuarto de baño, como todo hijo de vecino. Y bueno, hemos hecho pipí. Esto es lo que bebieron los hombres de Igriven, sus orines mezclados con azúcar. Y bebieron esto después de acabar con las patatas. Y después de acabar con el vinagre. Acabaron con la tinta. Incluso se bebieron la colonia. Viendo a Barón Dandy y el pipí, pues uno no sabe lo que es peor. Fernando, ¿qué te digo? Nada, muchas gracias por tu presentación tan cariñosa. La gente no lo sabe, pero bueno, ya lo voy a decir yo. Fernando y yo éramos compañeros de pupitre en el colegio. Entre medias, cuando había exámenes, controles, ponían una tabla de marquetería. Esa tabla de marquetería era convenientemente agujereada usando el compás de la puntita del compás. Entonces, pues bueno, pues de aquellos días a hoy, pues aparte de esta bonita amistad, pues a Fernando le ha quedado una pequeña lesión en la rodilla de las pataditas que yo le he dado para que me dejara ver su examen. Y a mí una pequeña luxación de cuello de tanto girarlo para verlo a través de los agujeritos que hacía. Muchas gracias por venir. Gracias por estar con nosotros aquí esta tarde en compañía de amigos y no se puede estar mejor. Vamos a ser sinceros. ¿Quién de ustedes había oído hablar de Igriven antes de que se publicara mi novela o de esta jornada? Tanta sinceridad, podía haber alguna mentirijilla, venga. Pero bueno, pero seguro que todos ustedes conocen lo que sucedió aquí, en las Termópilas, o lo que sucedió en la batalla de Little Bighorn con el Cáster y su 7º de caballería. Por favor, esto ya es un clásico, el Álamo. Y seguro que tal vez alguien conozca lo que ocurrió en el puesto de combate Keating en Afganistán. ¿Pero por qué conocemos la historia de otros países y no la nuestra? Probablemente por lo que ayer dijo Chani, por el cine. Por el cine. ¿Pero qué pasó en Igriven? Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí, de Igriven. Cuando te adentras a lo que ocurrió en Anual, a lo que ocurrió en el llamado desastre de Anual, aquellos terribles días, creo que a todos lo que nos ocurre es que queremos buscar justicia, ¿vale? Y buscamos un responsable, un culpable de aquella matanza, de aquella tragedia. Estamos hablando de 8.000 muertos en apenas 10 días. Pero creo que eso es un error, porque si desviamos el foco hacia los responsables, lo estamos quitando de los auténticos protagonistas, los soldados de Igriven, aquellas personas humildes que tenían sus vidas, su historia y que quedaron allí. ¿Por qué tenemos que conocer nosotros la historia de esos hombres? Bueno, yo les diría que porque es una historia de lealtad, de amistad, de dignidad, pero también porque se trata de nuestra historia. Y debemos conocer nuestra historia, sobre todo para defenderla, porque está siendo atacada. Hay que ver la tele y ver, hace poco salían unas imágenes donde se estaba tirando la estatua de Colón. Y tenemos que conocer nuestra historia sin avergonzarnos de las derrotas y de los errores cometidos, como cualquier otro país. Pero tampoco tenemos que tener un complejo ante nuestras victorias y nuestras hazañas, que han sido únicas.
quién descubrió América, quién dio la vuelta al mundo, quién descubrió las vacunas. Y también debemos conocer esta historia porque se trata de nuestros abuelos. Apenas han pasado 100 años, 2 generaciones. Seguramente alguien de aquí escuchó a su abuelo o a su tío abuelo escuchar alguna historia de Marruecos, de la guerra de Marruecos. Y esa memoria de nuestros abuelos, esa historia de nuestros abuelos, debemos recuperarlas. La historia de nuestros abuelos. Bueno, pues todo empieza aquí, en una cueva, alrededor de un fuego, donde nos juntábamos para contar lo que había acontecido en el día. Cómo fue la partida de caza o cómo llegaron a ese lugar donde ahora habitan. Qué duro fue el invierno. No sé, tal vez lo que habían descubierto aquel día, ese nuevo descubrimiento que le iba a hacer la vida más fácil. Pues ese conocimiento, esas lecciones de vida, tienen que pasarse, tienen que continuar. Es un legado a sus hijos, a las generaciones futuras. Y esas historias que se cuentan, ese conocimiento, pasa a pintarse. Y esas historias que se pintan pasan a esculpirse. Y después se escriben. El formato, el soporte cambia, pero la necesidad de contar historias, la necesidad de escuchar historias sigue con nosotros, porque está impresa en el ADN humano, porque está en nuestra naturaleza. En mi tierna infancia, como ha dicho Fernando, cuando un día don Pedro Poyatos nos habló de Anual, pues a mí aquello me impactó. Me impactó porque cuando el profesor lo estaba explicando, yo no estaba en Colegio Hacer con Fernando, yo estaba en Anual, yo lo estaba viviendo allí. Y lo estaba viviendo allí por culpa de ese señor. El abuelo de Heidi no, el que está al lado de la cámara de fotos. Mi padre siempre me contaba historias. Su batalla en las trincheras, la aventura en el desierto con los tuares, el famosísimo león que le destrozó la cara. Es muy importante que en nuestros hijos infundamos la semillita del amor a la aventura y a la historia. Pues bien, como les digo, aquel día yo no estaba pensando en los lagartos de V, yo no estaba pensando en Mazinger Z, sino que estaba en Anual allí. Y necesité saber más, tenía que buscar más, saber qué había pasado allí. ¿Dónde fui? Pues donde podía ir, a la biblioteca. ¿Qué mejor sitio que la biblioteca? Y allí descubrí Imán, de Ramón J. Sender. Y entonces viví y sentí la historia. Cuando yo escribí Fuego sobre Igueriben, yo no pensaba en publicarlo. Se publicó pues, bueno, casi de casualidad. Lo que yo quería dejar es un conocimiento a mi hijo, pero no solamente un conocimiento, sino que ellos vivieran y sintieran aquella historia. ¿Qué mejor forma de hacerlo en forma de novela? Pensé en hacer un ensayo, pero el ensayo transmite el hecho histórico de manera objetiva. Tiene que ser así, tiene que ser pulcro, da la estadística, el dato, la cifra, la fecha. La fría cifra de 7.900 muertos en apenas 10 días. Pero la novela te hace sentir y vivir la historia. Te conmueve por dentro. Te implica, yo creo que esa es la palabra, te implica, te hace ser ese soldado que está abrazando al compañero que se está muriendo, que se está desangrando y que se muere, y te hace sentir ese aliento, su último aliento. Hoy en día es el género que más se vende. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque además de entretener, de hacerte vivir otras vidas, de hacerte pasear por otras épocas, también aporta conocimiento. Y luego ese conocimiento puedes profundizar mucho más con un ensayo, efectivamente, como debe ser. Pero el ensayo es ese segundo escalón, ese segundo peldaño. El primero creo que es la novela. Además, la novela llega a un público más general. El ensayo creo que llega a un público que está ya más determinado a conocer algo en concreto. Bien,
Vámonos a Igueriben. Este era el campamento de Igueriben. Un campamento que se montó en una loma, un cerro, cuya loma tenía forma de joroba. Esto es importante. Esa loma se llamaba Cudia Igueriben y el campamento, pues le ponen, tampoco había que ser muy original, le ponen el nombre de Igueriben. Dentro de ese campamento, de forma pentagonal, colocan las tiendas cónicas donde se van a alojar los soldados, la oficialidad de las compañías del regimiento Ceriñola. 2 compañías del regimiento Ceriñola. Una batería ligera de montaña con 4 cañones Schneider de 75 milímetros. Una sección de ametralladoras Hotchkiss de modelo 1914 alimentados con peines. Eso habría que verlo. El armamento que teníamos estaba completamente desfasado. Y allí quedan con un cabo, 2 telégrafos. No había telégrafos, lo que había era una especie de linterna grande, un heliógrafo donde hacía señales luminosas desde Igueriben a Anual. Y un cabo y 8 o 9 policías indígenas. Alrededor del parapeto se monta una alambrada, unos 30 metros, una alambrada, para para entorpecer el asalto enemigo. El problema está en que al hacer joroba, las tiendas cónicas quedaban por encima del murete y estaban, digamos, enfiladas a cualquier francotirador rifeño que se apostaba en una pequeña lomita, espolón, que estaba muy cerca de Igueriben y que desde ahí los tenían enfilados. Desde Igueriben había convoys cada 3 días a Anual por un camino de barrancadas estrecho que pasaba por una loma, por la falda de una loma. Esa loma se llama Sidi Ibrahim, la loma de los árboles, y era la loma que dominaba el camino de abastecimiento a Igueriben. Quien dominara esa loma, dominaba Igueriben. Como digo, Igueriben era abastecido cada 3 días desde Anual, o ellos desde Igueriben podían ir a un pequeño arroyo a unos 4 kilómetros. Bien, pues allí quedan los soldados de Igueriben. Este es más o menos un campamento muy parecido al que pudiera ser el de nuestra historia, ¿no? Como pueden ver, no hay ni una sola sombra, solamente las que, bueno, pues, los toldillos que se pudieran montar de manera improvisada o lo que arrojaban las entradas de las tiendas cónicas. Pero esto era así, las condiciones eran muy duras. No había higiene, había un retrete que habían montado no sé, unos 30, 40 metros. Ratas, miseria. Las condiciones eran realmente duras. El agua iba en toneles. No había depósitos de agua. El agua iba en toneles. Y bueno, pues se mantenía de aquella manera. La posición de Igueriben militarmente obedecía a 3 objetivos fundamentales. El primero de ellos era cubrir el flanco suroeste de Anual, el campamento de Anual. ¿Vale? El segundo de ellos, proteger el camino de Izumar. El camino de Izumar era la arteria que abastecía y suministraba víveres y alimentos y agua y municiones a Anual. En Anual llegaron a estar en esos días cerca de 5.000 soldados con sus mulas. Ese pasillo de Izumar, ese cuello de Izumar, es un pasillo, una barrancada más chico que este escenario, 2, 3 metros, en un barranco. Era como las películas del oeste que van, los del 7º de Caballería, los barrancos, los indios, exactamente igual. Y obedecía a un tercer objetivo, que era atacar las posiciones enemigas de la Jarca de los Tensamán en la zona de Amesauro. Ven ustedes arriba que pone Abarrán. Abarrán fue una posición española que fue masacrada, ¿vale?, por los Tensamán. ¿Quiénes son los protagonistas de nuestra historia? El comandante Julio Benítez fue el comandante de la posición en aquellos días. Federico de la Paz, el capitán Federico de la Paz, de artillería, segundo al mando de la posición. Capitán Arturo Bulnes, de infantería, el tercero al mando de la posición. El teniente Galán, de la sección de ametralladoras. Vean ustedes, jóvenes.
el teniente Sierra de Infantería de Cerignola 42, Bustamante de Artillería, Castro, teniente Castro de Infantería. Y aquí tenemos sentado el alférez Osuna de la Compañía de Intendencia y el teniente Nogués de Artillería. Ellos dos fueron los oficiales que en el convoy del día 17, del que ahora hablaremos, llegaron y se quedaron allí con sus compañeros. Decidieron quedarse con sus compañeros. Pues he dicho antes que era una historia de amistad y de lealtad. Aquí estáis, nosotros nos quedamos y que sea lo que Dios quiera. Al lado tenemos al alférez Casado, Luis Casado Escudero, único oficial superviviente de Igriben y que escribió unas memorias que son las que llegaron a mí. Y a su derecha está el sargento Antón Cisneros, que fue el primer soldado español en morir en Igriben. Los sargentos fueron muy importantes en la batalla de Igriben, mantenían el grupo cohesionado. Los oficiales fueron fundamentales. El suplicio, el sacrificio y lo mal que lo pasaron aquellos soldados, sin amotinarse, se debe fundamentalmente a los oficiales, porque había una lealtad oficial-soldado, soldado y oficial. Y los sargentos forman parte de esa ecuación, los une, es el enlace entre el oficial y el soldado. Esta foto muy interesante se tomó en Málaga. Fue una misa que hicieron por el comandante Benítez, acudieron su viuda y su hija. Se ve al ya teniente Luis Casado Escudero y al final, ahí pegado a la pared está el sargento Dávila, sargento Hermenegildo Dávila. El sargento Hermenegildo Dávila es espectacular la vida de este hombre, para hacer películas. Vamos, deja a John Wayne como un colegial. Este hombre estuvo en Igriben, sobrevivió a Igriben, luchó en la guerra de Marruecos hasta el final, luchó en la guerra civil en el bando republicano, con acciones muy meritorias. Terminada la guerra, lo encarcelaron y después de unos años en la cárcel lo sacaron porque, bueno, era un militar que era muy conocido. A partir de ahí se le pierde la pista. Pero, como digo, realizó muchas acciones que son, vamos, dignas de una, dos o tres películas. Pero los auténticos protagonistas de nuestra historia son ellos. Los soldados de Igriben, los soldados que fueron a Anual, aquellos soldados que no tenían dinero para librarse de la mili, que tenían que ir, porque sí, porque no tenían dinero. Ellos que vivieron en unas condiciones realmente duras. No había higiene, no había material, no había equipación, el clima en el Rif era durísimo, calor, frío, lluvias. Era tremendo lo que esa gente pudo soportar. Yo estoy seguro de que realmente Igriben resistió porque los españoles que estaban aquí eran duros de narices. O sea, yo allí no duró una tarde. ¿Cómo van a estar la gente de hoy allí? Era gente dura, hecha a las dificultades y a las penurias. Por eso aguantaron. Por eso no podemos olvidarlos. Por eso su memoria debe estar con nosotros. Vamos a ver lo que pasó en Igriben. El 13 de julio de 1921, el comandante Benítez llega a la posición. Releva del mando al comandante Mingo. Llega tarde, 2 o 3 días tarde. Allí se relevaban cada 15 días en una posición. Benítez ya venía de Sidi Idris, que fue atacada justamente el día después de que Abarrán fuera masacrada. Pero Benítez resistió en Sidi Idris, aguantó todo el día el ataque rifeño. Ya venía escarmentado Benítez. Bien, llega a la posición y releva del mando al comandante Mingo. El comandante Mingo, antes de irse, pues bueno, le cuenta cómo está la película y se va a Melilla diciendo, voy a pedir unos depósitos de agua. Pero no pudo llevarlo a Igriben.
porque ya pues, el devenir de los acontecimientos lo impedían, pero no, aunque no hubiera pasado nada, no podría llevarlos porque sencillamente no había depósitos en Melilla. O sea, todos los campamentos españoles, todo ese rosario de pequeñas posiciones, 147 bloqueados perdidos en las montañas, no tenían depósito de agua. Bebían agua en toneles que le llevaban convoys. Mingo le cuenta a Benítez que días atrás ha tenido a tiro de cañón a toda la Jarca, que se había reunido para rendir pleitesía a Delcrín. Solicitó bombardear la zona porque, bueno, había ocurrido ya, esa reunión ocurrió después de la masacre de Abarrán. Podríamos decir que estábamos en guerra. Hubiera sido una acción legal dentro de lo que podemos llamarlo. Pidió bombardear la zona, pero le denegaron esa petición. El mando no quiso que bombardeara la zona porque no querían levantar asperezas. ¿Pero qué levantar asperezas? Si han masacrado ya una posición. Mingo obedeció y no bombardeó a aquella reunión, y eso le atormentaría el resto de sus días, porque siempre pensó que pudo haber evitado la tragedia que sucedió después. Se va Mingo, se queda Benítez, tiene una reunión con sus oficiales, los ve, repasan el campamento, y al día siguiente por la mañana, pues el campamento es paqueado, lo atacan, disparan, cercan. Bueno, era algo habitual que los campamentos españoles fueran tiroteados por los rifeños. Decían que los españoles siempre eran tiroteados, los campamentos eran tiroteados por los rifeños enemigos por la mañana y por los rifeños amigos por la noche, pero siempre eran tiroteados. Bueno, era algo habitual. Sin embargo, ese día 14, ese paqueo esporádico que era habitual fue continuo, y desde la mañana hasta la tarde no pararon de tener a los soldados españoles que estaban allí un poco en tensión, con estrés. No te puedes mover, no te despistes mucho, que si puedo te meto la bala entre ceja y ceja. El día siguiente, el día 15, Benítez refuerza las posiciones defensivas, eleva los muros, reparte munición por el parapeto, restringe la dotación de agua, porque teme que el enemigo pueda atacarlo. Él sabe que Igueriben es la primera ficha de una larga fila y la última ficha de esa fila es Melilla. Y si caen ellos, pues arrastrará todas las pequeñas posiciones que hay hasta llegar a Melilla. Ese día 15, por la mañana, llega un alegre cantinero a Igueriben, pues con su vino peleón, su lata de conserva caducada, su aceite y su sal, su tocino, su azúcar. Bueno, los soldados de allí pues, lo reciben alegremente, como era la costumbre, porque además traían vino, y porque piensan que el camino de acceso a Igueriben está libre. Es un camino complicado, como he dicho antes, de barrancadas, en el que, bueno, pues, desde la loma de los árboles dominaba ese camino y, bueno, te podían tirotear. Pero bueno, ellos piensan, pues ya está libre. Aquella noche, como digo, del día 15, los soldados de Igueriben, pues bueno, duermen tranquilos pensando en que está todo despejado. Todo menos mi comandante Benítez, que ve cómo en las lomas que rodean Igueriben, en la noche rifeña, brillan las hogueras de la Jarca, hogueras que llamaban a la guerra. El día 16 amanece con todos los soldados apostados en el parapeto. Igueriben está rodeado y está siendo paqueado. Es un paqueo, el paqueo era el argot que utilizaban en aquella época. El paqueo era el tiroteo, ¿no? Pacos eran los francotiradores. Como digo, Igueriben está rodeado. Los rifeños paquean la posición. Esta vez con un poquito más de intensidad que el día 14. El día 16, precisamente. ¿Por qué? Porque el día 13 hubo convoy.
tocaba el día 16 convoy. Cada 3 días había un convoy de abastecimiento a Igeriben. Bien, al estar rodeado, al ser paqueado, el convoy de ayuda, de reabastecimiento a Igeriben se suspende desde Anual. No hay agua, o apenas hay agua. El día 17, una tenue luz azul asoma por el este y amanece. Ese amanecer descubre a todos los soldados de Igeriben apostados en el muro. Durante la madrugada, en la noche, un rifeño, un moro amigo de las cávilas amigas, porque había rifeños que estaban con España porque se les pagaba, no porque fueran afectos a nosotros, sino porque, bueno, se les pagaba. Bueno, se arrastra por allí y llega hasta Igeriben. Le dice, chavales, mañana os van a atacar. Y efectivamente, al amanecer, Abdelkrim ha montado un ataque. Es un ataque a 3 bandas. Igeriben, Anual y Buimellán. Buimellán era una pequeña posición cercana que también servía de abastecimiento y de protección a Anual. Bien, ese ataque a 3 bandas sincronizado lo que hace es que evita el auxilio entre posiciones. Porque, bueno, si atacaban a Anual, pues desde Igeriben podían bombardear, o desde Buimellán y viceversa, ¿no? Como digo, este ataque sincronizado hace que, bueno, que cada uno se tenga que componer con lo que tiene. Además, Abdelkrim ha destacado ese día a su gente en el camino de Izumar, en el pasillo de Izumar. Allí ha colocado a unos guerrilleros para evitar el convoy de aprovisionamiento que desde Drius iba a Anual. Durante todo el día estamos pegando tiros, están atacando, disparando. Bien. Finalmente, el día 17, ese convoy que iba hasta Anual, bueno, pues supera, digamos, a los rifeños que están en Izumar y llega a Anual. Y desde Anual se prepara un convoy de auxilio hasta Igeriben, el famoso convoy del día 17. La verdad es que no se puede pintar mejor, porque es espectacular. La pintura de Augusto Ferrer Dalmau se titula Las levas heroicas de Igeriben, y mejor título es imposible. Yo lo tengo en mi casa, lo regaló mi hermano, y te quedas mirándolo y dices, joder, es que parece que Augusto estuvo allí, que es que el tipo se metió allí y estaba pegando tiros, porque te quedas mirándolo y, no sé, parece que escuchas el chasquido de los proyectiles golpean en las piedras, los gritos, cómo animan los soldados de intendencia a las mulas, cómo impactan los proyectiles en las cubas de agua, vaciándolas, cómo silban las balas. No creo que se pueda pintar mejor. Augusto regaló, creo que a Intendencia, unos bocetos que tituló Sangre por agua, y nunca mejor dicho. A pesar del sacrificio de ese convoy, solamente llegó a Anual 80 litros de agua. Vamos a imaginarnos la situación, ¿no? 80 litros de agua para una gente que aproximadamente unos 300, porque ya llegaron también la gente del convoy, se quedan allí, son 300 personas, 80 litros de agua. Es un café solo, es una tacita. Pero resulta que es una tacita después de tú 3 días pegando tiros, cascándote el sol. Ese convoy de ayuda llega, reabastece en la medida de lo posible a Igeriben, unos proyectiles, unas pequeñas cubas de agua. El convoy era protegido por los regulares del capitán von Liedermann. La compañía de intendencia estaba al mando del alférez Osuna y los artilleros que llevaban los proyectiles al mando del teniente Nogués. Bien, von Liedermann deja Igeriben, deja las cantimploras de los regulares, se las dejan, y los otros deciden quedarse.
Von Lindemann se hubiera quedado, pero que tenía que recoger a los heridos que habían quedado por el camino y tenía que llevarse algún herido que había quedado allí. Se va con la promesa de volver. Y allí quedan pues, los esforzados acemileros de intendencia y los estupendos artilleros de Nogués. Las mulas también se quedan. Hay controversia o por qué pensaron, por qué dejaron las mulas. Yo creo que las mulas dejaron primero porque no se podían ir con los regulares. Los regulares iban solos, no podían estar pendientes de las mulas. Y después, porque la gente dice, bueno, las podían haber dejado libres y ellos hubieran cogido el camino y se hubieran llegado a Anual. Pero es que tú dejas una mula y te la coge el enemigo. No pensaban, yo creo que no pensaban que aquello iba a ser tan complicado y que al día siguiente podrían reabastecer la posición. Y allí se quedaron las mulas alrededor, entre el parapeto y el alambrado. Bien. Ese día, 17 por la noche, los rifeños disparan a las mulas. Porque tienen el objetivo de que a estas mulas asustadas golpeen la alambrada, las destrocen, golpeen el muro de sacos terreros, es decir, limpien, desbrocen ese camino hasta la posición de Anual para poder asaltarla. Durante la noche, como digo, empiezan a disparar a las mulas. Los soldados españoles se dan cuenta del ardid y no tienen más remedio que matar a todas las mulas, 80 mulas aproximadamente. 80 mulas que quedan esparcidas en los alrededores de Higueriben. Durante la noche, algún que otro soldado de los regulares llega a la posición porque bueno, había caído herido, está en el camino, se está escondiendo, ha aguantado durante la noche para, al abrigo de la oscuridad, poder llegar hasta Higueriben. Y así termina el día 17. El día 18 ya no hay agua, se la han bebido todas. Fíjense cómo vamos de agua. El 13 llegaron, el 16 ya apenas había, el 17 solamente llegaron 80 litros. Estamos hablando de temperatura aproximadamente 50 grados al sol aquella temporada, porque fue el verano que más calor hizo. Una atmósfera sofocante, sin sombra, cascándote ese sol de aquí, de Linares, del que quema. Bien, pues el 18 por la mañana, Adelcrim vuelve a atacar la posición de Izumar, el camino de Izumar, porque sabe que es clave. Han levantado un trincherón por la noche y los ingenieros de Anual, con la caballería de Alcántara y algunas secciones de infantería, bueno, pues van a esa trinchera, la reconstruyen y vuelven a tener, digamos, el camino libre. Por la mañana, a las 10, 10 y cuarto, se escucha un sonido bronco y seco a lo lejos. Es el eco de un cañón. El silabeo de la granada hiela la sangre de los soldados que estaban allí, porque ese cañón no había sido disparado desde Anual. El enemigo tenía cañones que había cogido de aquella posición que habíamos hablado antes, de Abarrán. El primer tiro falla, queda lejos. El segundo queda corto, pero corrigen el tiro. Corrigen el tiro porque entre los rifeños había mercenarios de la Primera Guerra Mundial, probablemente alemanes. El tercer tiro impacta dentro de Higueriben y el horror, pues se pueden ustedes imaginar. La metralla que muerde la carne de los soldados, un brazo por allí. Como hemos dicho, ya no queda agua, con lo que empiezan a comer patatas para chupar el jugo que tenían. Se meten piedrecillas en la boca para estimular la salivación. Beben vinagre, beben Avarón Dandy. Los heridos tienen más suerte. Los heridos tienen reservado el juguillo que había en las latas de conserva de tomate o de pimiento, lo que tuvieran allí. Los heridos de Higueriben es importante, un tema doloroso. No había camilleros en Higueriben, no había enfermeros, no había tienda de hospital, no había botiquín, porque el que se ponía malo, pues esperaba al día que tocaba el convoy y bajaba. Esos heridos fueron llevados a una tienda que
colocaron de hospital, llevados de noche, porque de día, si te movías, eras paqueado. Allí tenías que estar pegado literalmente al muro. ¿Bien? Como digo, aquella noche, la noche del 18, el enemigo, aprovechando que los mulos habían hecho su trabajo, atacan la posición. Y ahora tienen que imaginarse el horror de un ataque nocturno, a oscuras, totalmente a oscuras. Aquí en la ciudad es difícil, pero en el campo, a oscuras, cualquier ruidillo. Yo me fui un día, un fin de semana, que mi mujer y mi chiquillo estaban en casa de mi suegro, aproveché y dije, me escapo ahora. Y muy cerca de donde vivo, pues me fui a la sierra y pasé ahí una noche. Tampoco es nada del otro mundo, no pasa nada. Pero es cierto que estás un poco en tensión, sobre todo para alguien que tampoco estoy acostumbrado yo a pasar las noches fuera de casa, ni en el campo ni fuera de casa. Pero bueno, es para que pensemos que en una noche no vemos nada. Y el enemigo se arrastró hasta el muro prácticamente de Igeriben, lanzó granadas de mano caseras que habían hecho o que le habían enseñado a hacer los mercenarios europeos. Entonces tienen que imaginar ese momento de horror total para los soldados españoles que están agotados y que le están bombardeando. ¿Por qué? Porque desde Igeriben se han mandado con señales luminosas anual, por favor, bombardear alrededor, porque nos están atacando miles de rifeños. Se cree que había aproximadamente unos 10.000 soldados rifeños, 10.000 rifeños allí, en esos días que atacaron anual y la zona de Igeriben, 8 y 9 y 10.000. Pues como digo, 1.000, 2.000 soldados rifeños están ahí, atacando, bloqueando el paso, gritos, disparos, granadas que explotan a tu lado, horror total. Y tú no ves nada más que los flashes que puedes ver por las explosiones que caen a tu alrededor. Pero la posición se mantuvo firme. Y se mantuvo firme gracias a los oficiales. Los oficiales estuvieron constantemente en el parapeto animando a sus soldados, luchando codo con ellos. Porque no es un subordinado, ni siquiera es un soldado, es tu hermano el que tienes al lado. Y tú vas a hacer lo posible para salvar la vida del que tienes al lado, porque el que tienes al lado va a hacer lo posible para salvar tu vida. Aquella noche, después de varias horas de combate, los españoles consiguen vencer ese ímpetu rifeño. A la mañana siguiente, la mañana del 19, el panorama es dantesco. Las mulas, los cadáveres de los rifeños, de los que tienes a tu lado. Digo de los que tienes a tu lado, porque el que moría a tu lado se quedaba allí. No podías enterrarlo, porque el suelo de Igeriben es piedra y no podías. Intentaron hacer una fosa, pero no pudieron. Así que estaba rodeado de muertos, literalmente, con lo que eso supone. Hablamos antes de las condiciones climáticas, el sol, el calor. Bien, pues vamos a imaginarnos Igeriben. Vamos a oler a Igeriben. Vamos a oler esos estómagos hinchados y reventados de las mulas que esparcen las vísceras y todo su contenido. El esfínter que se dilata cuando mueren y que deja el excremento al aire. Tu propia sangre, la pólvora, el que tienes al lado que se está muriendo, que se está hinchando, que se está ennegreciendo, que se está pudriendo al sol. Tu sudor, tus propios orines, probablemente tus propias heces encima, porque no te podías mover del parapeto. Aparte de eso, una atmósfera agobiante y 50 grados al sol. Y miles y miles de moscas alrededor. Si ya una da por culito, imagínense miles de moscas alrededor. Bueno, pues luego hablamos del estrés de la oficina, pero eso era lo que tenían los soldados de Igeriben, porque además no dormían, no podían dormir por las noches porque les tiroteaban. Hay que ver la mala leche que se nos pone cuando no dormimos.
pues tela. Bien, como digo, aquel 19 ya no queda nada y la sed es horrible. Se intenta un convoy, porque Benítez reclamaba un convoy, no podemos más, no tenemos agua, por favor, manda un convoy. Se intenta un nuevo convoy el día 19, pero fracasa. De nuevo fracasa, porque los rifeños tenían dominada la loma de los árboles. Durante un tiempecito, ellos habían excavado trincheras de noche y de día las habían camuflado, con lo que los españoles no lo habían visto. Bien, el convoy fracasa. Los españoles desde Igriben pueden ver Anual, está a 4 o 5 kilómetros y está en alto, se ve perfectamente todo el camino, con lo que ellos ven el combate, ven cómo se retiran, ven con desesperación que no puede llegar ese agua que necesitan vital, ese agua vital, y ven cómo los rifeños rematan a los heridos. Es importante esto. Aquel griterío de júbilo de los rifeños, pues pueden imaginarse que pues a los españoles no les gustaba nada. La desesperanza, la desesperación es total. Aún se mantiene el grupo unido. Aquella mañana, afortunadamente, se escucha a lo lejos el motor de 2 aviones. 2 Havilland que llegan a la zona. Ametrallan a los rifeños, dan sus pasadas y se van. Bueno, era lo único que necesitaban los españoles para recobrar fuerzas y esperanza para sobrevivir. Muy poquito. Aquella noche del 19, el enemigo nos ataca. ¿Para qué? Si están muriéndose de sed, vamos a dejarlos que se consuman y ya atacaremos. Nosotros bombardeamos, disparamos nuestros proyectiles de lejos y no hacemos nada. El día 20, no hay nada ya no hay patata, no hay nada. Solamente quedan los orines. Y hay que beber los orines. El que pueda mear. El que no pueda mear, pues que se beba el del lado. Porque si no tenemos agua, como comprenderán, no sé lo que vamos a echar. Aquella mañana, el enemigo, como digo, bombardea Igriben, y uno de esos proyectiles cae en la tiendecita hospital. Se pueden ustedes imaginar el horror. Trozos de cuerpo, tus compañeros que estaban allí. En fin, no se puede soportar más. Aquella noche, Benítez otra vez reclama ayuda y auxilio a Anual. Y desde Anual le responde. El general Navarro, que había tomado el mando de la posición de Anual. Había llegado con más soldados, el regimiento Alcántara, ahí estaba a tope. 5.000 soldaditos y la artillería. Bien, Navarro les dice, resistir una noche más, el buen nombre de España os lo exige. Mañana, juramos, seréis salvados o todos moriremos en el campo del honor. Esa noche, la memoria del teniente Casado dice que Benítez contestó a Navarro con el siguiente mensaje. Mi general, desde aquí gritamos con júbilo sus palabras. Yo no me lo creo. Yo no creo que Benítez ni los que estaban allí estuvieran para broma aquella noche. El 21 por la mañana, un nuevo intento de llegar a Igriben desde Anual parte, pero fracasa otra vez. Es un nuevo fracaso que llena de rabia a Benítez. Parece mentira que dejéis morir a vuestros hermanos, un puñado de españoles que se ha sabido sacrificar por vosotros. Ese es el mensaje de rabia de Benítez a Navarro, pero no lo recibe Navarro. Navarro ya no estaba allí. Había llegado el general Silvestre, el jefe de Melilla. Que había mandado a Navarro a Melilla. Silvestre, al recibir esa contestación, se encabrita y dice, vamos con todo. Caballería, regulares, policía, infantería, al ataque. Yo el primero a caballo.
Mi general, no haga usted cadetadas. Venga, esto no puede ser, se ha intentado, han muerto muchos, hay que parlamentar. Bien, pues nada, pues Silvestre manda la orden a Benítez y le dice que te autorizo a la rendición. Los oficiales de Higuerive mueren, pero no se rinden. Esa fue la contestación que le dio Benítez a Silvestre. Una contestación que, imagino, avergonzaría a los que estaban allí. Benítez sabe que no va a recibir ayuda y que tienen que salir de la posición. Apenas 150 hombres quedan ya. Organiza el plan y da su última arenga. Una arenga que en las memorias del teniente Casado está escrita, pero que no me la creo. Porque yo no me puedo creer que después de todo lo que han pasado, después el que estaba al lado y estaba herido, no podía irse. Entonces, tu compañero, el que tienes al lado, tu hermano de sangre, con el que has compartido esa última cucharada, con el que has sobrevivido a todos estos ataques, con el que durante esta semana y media has compartido todo, lo tienes que matar, porque te lo está pidiendo, porque no quiere, él ha visto lo que pasaba a los heridos que subían, no quiere que lo degollen, que lo torturen, que lo quemen vivo. Entonces tú le tienes que pegar un tiro a tu compañero, a tu hermano. ¿Sí? Y después Benítez, ¿qué te va a decir? Salgamos por Dios, por la patria, por el rey. Pues no me lo creo. Yo creo que esa arenga de Benítez tuvo que apelar a lo más visceral del ser humano, a los sentimientos más brutos del ser humano, al odio, a la venganza, al matar, al morir matando, al defender al que tienes al lado. Pero desde luego no creo que pensara en Alfonso XIII. Como digo, Benítez planea la retirada, un grupo a flanco oeste, un grupo a la derecha, otro a la izquierda, una avanzadilla, el grupo central y él atrás. Los oficiales van a dar una lección de dignidad que él se la dijo a Silvestre. Los oficiales de Higuerive mueren, pero no se rinden. No te estoy diciendo que es que te va a tocar a ti ahora. Es que hoy no, pero mañana van a ir a por ti. No te rindas, tienes que morir, tienes que defender. Como digo, planea la retirada y Benítez da su última orden, su último comunicado anual. Solamente quedan 12 cargas de cañón, contadlas, y al 12º disparo, fuego sobre Higuerive, pues moros y españoles estaremos envueltos en la posición. Tras quemar todo aquello que pudiera ser de utilidad para el enemigo, al quemarlo, el enemigo ya sabe que van a retirarse y atacan la posición. Apenas queda munición, un peine de proyectiles, si acaso para cada uno, o tal vez no todos tuvieran proyectiles. Como digo, el enemigo está atacando la posición, Benítez de la Paz lanza sus últimas 12 cargas a espoleta cero, es decir, arrasando todo lo que tuviera delante. Cuando termina, destruyen los cañones y cuando empiezan a caer las bombas sobre Higuerive, Benítez da su última orden, su último grito. Adelante por nuestros hermanos, por Higuerive. Y saltan el parapeto. Aquellos 150 soldados aproximadamente saltaron el parapeto, gritando, luchando por sus hermanos y muriendo allí. Las cifras lo dicen todo. De 316 soldados que llegaron a estar allí en Higuerive, con los 50 del convoy, pues murieron 248 y sobrevivieron 69, de los cuales 26 fueron hechos prisioneros, 43 escaparon. Estas cifras son de Javier Sánchez Regaña y me parecen que son las más ajustadas, las más realistas. Muchos escaparon, llegaron a Anual y murieron del agotamiento, del atracón de agua, y murieron. Pero no son cifras.
lo que decía antes, no son cifras, son personas, nuestros abuelos. Es Julio Castilla, es Lucio, es Justo Corral, es Fernando Correa, es Rafael Gordillo, es Alfonso López Casas. Son historias, 300 historias con sus 300 proyectos de vida que no llegaron a cumplirse. Y debemos rescatar esa memoria, porque está olvidada, ocultada, sería la mejor palabra para definirlo, ocultada, incluso desprestigiada. La guerra de Marruecos no se estudia en las aulas. En nuestro curso, en el libro de octavo de GB, yo lo tengo, es una hoja, pero poco a poco se ha restringido a unas líneas. Unas líneas en una guerra de 6, 7 años que fue crucial y que marcó la historia de España. Tiene mucho que ver la guerra civil con lo que ocurrió en Marruecos. Pues ahí está olvidado. Pero, como decía el coronel York en mi fantástica película Fort Apache de John Ford, no quedan olvidados porque no han muerto, aún viven, están ahí, vivirán mientras exista el regimiento. Pelearán en el juego o por una botella de vino, pero compartirán hasta la última cucharada de agua. Cambiarán sus rostros, sus nombres, pero siempre serán ellos. El Ejército Popular, nuestra fiel infantería. Bien, pues ustedes ya saben lo que ocurrió en Igueriben. Ya saben lo que quedó en Igueriben. Ahora les pido que cuando salgan, léanlo, vívanlo y sobre todo, cuéntenlo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.